quiere como nadie te ha sabido. ¿Cuántas cosas María nos cuenta? Buenos días, ante todo. Buenos días, Celia, ¿cómo estás? Estupendamente. Que digo que cuántas cosas nos dice Bebe, ¿verdad? María, en esta canción, que el miedo se puede ir con un portazo. Cuántas cosas importantes, pero qué difícil darnos cuenta. Si te parece, María, vamos a empezar este programa de hoy. Nos vas a hablar del maltrato psicológico. ¿Y qué es el maltrato, María? Bueno, como tú estás diciendo, en la canción nos damos cuenta de la importancia que es que las mujeres y en general pues las personas, pero hoy vamos a hablar principalmente del maltrato psicológico en las mujeres, nos empoderemos. El maltrato psicológico tiene que ver con un comportamiento de un daño psicológico. Este daño, ¿qué quiere decir? Que con el tiempo la persona es incapaz de empezarse a defender. Llega a un punto en que ella no es consciente de lo que le está pasando además. Además, los maltratos psicológicos pueden ser pasivos o activos. ¿Qué quiere decir esto? Para poner ejemplos, un maltrato psicológico pasivo es cuando tienen abandono emocional, cuando hay indiferencia, cuando no se le tiene en cuenta para las decisiones que se van tomando, por ejemplo, en la casa. Y sobre todo también es muy importante la parte económica. Cuando hay dependencia económica, por ejemplo, entonces es aún más difícil porque la persona se empieza a sentir autoinvalidada, se invalida. Sí, entonces no tiene capacidad ni autonomía, porque la parte económica es supremamente importante, te da una capacidad de tomar decisiones, de decidir qué quieres. Entonces, generalmente no hay esta independencia económica y eso lo que hace es agravar la situación. Muy bien, María. El maltrato psicológico se diferencia en gran medida, todos lo pensamos, del maltrato físico en los golpes, pero ¿hay algo más? Claro. Generalmente, cuando se llega ya al maltrato físico, es porque ya ha habido un maltrato psicológico sostenido durante el tiempo. Uh-huh. El maltrato psicológico no aparece de un día para otro, no es que hoy no te hayan maltratado y mañana apareció de repente que ya te están maltratando. El maltrato psicológico es progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio puede que no hayan signos o señales de maltrato, pero van apareciendo con el tiempo. Di tú que en el noviazgo, por ejemplo, cuando se están de novios, aparecen ciertas señales donde la persona no lo toma muy en serio porque a veces ni se percata, pero después pueden aparecer, por ejemplo, los primeros síntomas después de que se van a vivir juntos, después cuando aparece el primer hijo, se da muchísimo, y también después aparecen señales que la persona no se da cuenta, pero que la gente a su alrededor sí se empieza a percatar de ellos, la gente más cercana, por ejemplo, como sus amigos o sus familiares. ¿Qué pasa? Que aquí aparecen lo que hemos hablado en otros programas también, los patrones. La persona empieza a justificar y a defender esas pequeñas señales que los otros le dicen, pero no te das cuenta que te está haciendo esto, pero mira cómo te trata, pero has visto cómo te invalida. La persona siempre tiene el patrón de justificar, que aquí vamos a ver, y es muy importante también, que vimos en el programa, 2 programas anteriores sobre patrones y personajes. Aquí vemos evidentemente un ejemplo clarísimo de un personaje de verdugo y un personaje de víctima, con sus respectivos patrones, que son todos estos que vamos viendo, de quedarse callada, tragar, justificar, ¿sí? Y los que iremos a ver más adelante. Otro factor muy importante que va acompañado de los insultos y de todas estas cosas que van pasando es el lenguaje no verbal, que generalmente no lo tenemos en cuenta. Pero el lenguaje no verbal se usa para enmascarar los sentimientos y las acciones.
¿Qué quiere decir esto? Que te dice algo que es positivo, como por ejemplo te quiero, pero con el tono de la voz, con la postura del cuerpo, con las gesticulaciones, con la mirada, te está descalificando, te está diciendo tengo rabia o tengo celos o no estoy de acuerdo con eso o no quiero que salgas. Entonces, esto lo que hace es confundir a la otra persona, porque hay lo que llamamos dobles mensajes. Por un lado te está diciendo una cosa con las palabras, pero por otro lado te está diciendo otra con el gesto, pero uno no sabe, uno se confunde. Entonces empieza ahí el autorreproche de yo no estoy entendiendo, ¿será que mi percepción es errada? Yo lo estoy interpretando mal, porque se genera en este tipo de personas que están siendo maltratadas, hay un sentimiento de culpa supremamente alto, donde todo lo que pasa, hay una interpretación de ella misma a que yo soy la que estoy generando toda esta situación, ¿sí? Y entonces, fíjate ahí todos los patrones que van saliendo: el automachaque, la culpa, la justificación, porque se empieza a idealizar de cierta manera a la otra persona. Y ahí también van saliendo todos los patrones que tienen que ver con el miedo: miedo a hablar, miedo a decidir, miedo a imponerse. Entonces ahí vamos viendo cómo la autoestima va cada vez siendo más pequeñita. Que en términos generales, ¿qué es la autoestima? Porque hablamos mucho de autoestima, pero no es simplemente decirse todas las mañanas me quiero mucho y estoy muy guapa, porque eso no es. Ahí lo que va haciendo es que las propias necesidades de la persona se van quedando como en un segundo plano. La persona no piensa en sus necesidades y en sus deseos, sino en los del otro. Lo antepone sus necesidades a los demás. Exacto. Y al no tener claro cuáles son sus necesidades y sus deseos, pues evidentemente después la capacidad de poner límites no se ve, porque no sabe cuáles son sus necesidades, entonces no es capaz de poner límites, no es capaz de decir que no. ¿Y cuándo se da cuenta una persona, María, que está siendo maltratada, que sufre maltrato? La persona, o sea, hay signos y señales para que la persona se dé cuenta. Lo importante, o sea, lo primero es que la gente del lado, ¿sí?, no le empiece a hablar, ¿sí? Porque lo primero que pasa, por ejemplo, es que la gente, el maltratador, aísla a la persona y principalmente la empieza a aislar y a ponerla en contra de sus amigos y de sus familiares. ¿Esto para qué? Pues para que ella tenerla más acaparada y tenerla más dominada, que es el objetivo, uno de los objetivos de la gente que está maltratando, ¿no? Otros signos que puede ver, por ejemplo, o que se dan también desde el maltratador, son los celos. No es capaz de que la persona se relacione con otra gente, empieza a ver cosas donde no hay, empieza a controlarle la forma de vestir, empieza a descalificarla en público, ¿sí? Y generalmente lo podemos ver muchísimo, por ejemplo, a través de los chistes, ¿sí?, de chistes que devalúan a la mujer. Empieza a haber muchas discusiones cuando no es capaz de aceptar lo que él dice. Hay un acoso mental y emocional, como la persona, por ejemplo, dice que se quiere ir donde las amigas a tomarse algo con una amiga o donde la madre, entonces empiezan este tipo de frases, por ejemplo, como bueno, pues vete, yo me voy a quedar aquí solo, ¿qué vamos a hacer? Sí, como para hacerla sentir culpable. Exacto. Entonces es manipulación, culpa. Le dan al maltratador, le empiezan a dar ataques de ansiedad, ataques de pánico y este tipo de cosas. ¿Para qué? Para retenerla
y para que ella se sienta culpable, ¿sí? Porque la maltratada empieza a sentir que todo lo que está pasando es por ella, ¿sí? ¿Qué va habiendo entonces con esto? Se va deteriorando toda la autoestima y la persona va sintiendo un malestar que no sabe verbalizar de dónde viene, porque ahí hay muchísima confusión, porque hay muchísima culpa, muchísima manipulación, hay presiones también a nivel sexual, hay amenazas por no cumplir lo que se ha prometido. Hay también agresiones, por ejemplo, muchas veces con objetos, ya cuando se va a más y más, con objetos sexuales, y es como si la persona se empezara a sentir como un ratoncito encerrado en un cuarto, que no sabe para dónde salir, ¿sí? ¿Qué empieza a ver en la persona? Entonces, falta de confianza, deterioro de la autoestima, aislamiento, dependencia, sumisión, sentimientos de culpa, de soledad. Es como un miedo que paraliza a la persona, porque realmente esa es la condición del miedo. ¿El miedo qué hace? Te paraliza. Sí, cuando tú sientes miedo, no eres capaz de moverte, es como si todo se congelara. Todo esto son patrones de una persona, de un personaje, de la víctima. Lo que pasa es que todos estos patrones se van expresando ¿qué? A nivel psicológico, que es lo que estamos hablando, pero a nivel físico también. La persona termina enferma. Uno puede ver muchísimas mujeres maltratadas que al final están llenas de enfermedades, porque la parte psicológica no va solita. La parte psicológica se va expresando en tu cuerpo. Los órganos también tienen vida emocional. El cuerpo es otra forma de expresar todo lo que la mente está viviendo. Entonces empiezan a dar enfermedades del corazón, migrañas, lumbalgias, problemas digestivos, todo se empieza a desorganizar a nivel físico y a nivel mental. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos sufriendo el maltrato? Retomando la pregunta que me hiciste anteriormente. Generalmente, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente, todo el comportamiento lo intelectualizamos y lo justificamos. Eso es lo primero. Siempre estamos justificando el porqué de esta situación. ¿Tú crees, señales para darte cuenta, tú crees que tú has generado toda esta situación? Te machacas, tú crees que es responsabilidad tuya y es culpa tuya. Y que por lo tanto mereces vivir esta situación, ¿sí? Te sientes con miedo a hablar frente a esa persona. Empiezas a sentir miedo de decir lo que piensas, de hablar en una reunión, por ejemplo, tú te quedas callada. Son signos con los cuales tú sabes que estás en el maltrato. Sientes un dolor profundo, ¿sí? Como un dolor del alma, esperando a que la otra persona cambie. Siempre estás con la esperanza del cambio de la otra persona. Comienzas a hacer cosas en contra de tu voluntad. Justificas a la persona cualquier detallito que tiene correcto o amable, lo engrandeces. Porque cualquier pequeña cosita que te dice, ahí también hay un tire y afloje, ¿sí? Te da, te machaca, te humilla, te invalida, pero a la vez de pronto te dice algo buenísimo. Entonces, podría ser una cosa así como lobo cordero, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo quedas? Confusa, y como ese poquitito de dulce que te dan, ya con eso te satisfaces. Eres feliz. Uh-huh. ¿Crees que las personas que te están hablando
de que está pasando algo, de que mira cómo en la situación que estás, mira cómo estás de acabada, mira qué es lo que te pasa, crees que todas están en contra de él, ¿sí? Que no tienen razón, que están en contra. Y actúas de acuerdo a lo que la otra persona quiere como para aplacar su rabia. ¿Sí? Para hacerla feliz y ya está todo feliz, ¿no? Exacto, para que todo esté si feliz. esa persona es feliz, ya somos felices todos. Exacto. Entonces, para no contradecir. Uh-huh. ¿Qué es? O sea, lo grave de todo esto también es que las personas se van acostumbrando a este maltrato. ¿Mm? Las personas se van acostumbrando al sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de todo esto, ahí empezamos a ver todos los patrones que hay, los personajes que van funcionando. Entonces, la persona que está siendo maltratada, lo primero que tiene que hacer, apenas empieza a ver un rayito de luz, es empezar una terapia, ¿sí? O conseguir una amiga, escuchar a una amiga, o ir a los centros de información de la mujer, o a las asociaciones de mujeres, y empezar una terapia donde ella puede empezar a romper con estos patrones. Pero ¿cómo puede esa persona, María, llegar a ser consciente de la problemática que está viviendo? Porque en principio decimos que tiene miedo. Sí. El miedo como que lo opaca un poco todo, lo oculta. El miedo la paraliza. Claro. O sea, cuando tú ya llegas a esos extremos de miedo es lo que hemos dicho, ya ha habido una devaluación tan grande de la persona que la persona no cree en sí misma. ¿Tiene entonces, María, perdóname, ¿tiene entonces la familia, los amigos un papel importante aquí? Muchísimo, sí, porque la persona es como si estuviera obnubilada. Uh-huh. Obnubilada es como si no ve, sí. Está identificada con sus patrones. Ella está en el personaje de la víctima, ella está en el personaje de no ser capaz, está en los patrones de autoinvalidación, de soledad, de tragar, de sacrificio, y tiene que haber alguien de afuera que la jalonee, que la jale para que ella pueda salir de allí. Es muy importante el papel de la familia y de los amigos, y por eso es tan importante que esto no solamente lo sepamos la gente que está en esa situación, sino la gente que estamos alrededor. Porque si tú te das cuenta de que una amiga tuya está así, por más que la amiga diga que no, tú tienes que insistir para que en un primer momento la persona salga de allí y después esta persona empiece una terapia personal, porque si ella no trabaja estos patrones, si ella no trabaja esto, después va a dar con otro maltratador. ¿Sí? Lo mismo que el maltratador también tiene que trabajar esto, sus patrones, porque los patrones funcionan automáticamente. Entonces, muchas veces el maltratador después se arrepiente y le pega y después le pide disculpas, que nunca va a volver a pasar, que se lo jura, que jamás la va a volver a tocar o que no la va a volver a degradar, pero a la semana vuelve porque tiene ahí sus patrones. Si esto no se trabaja, no cambia. Entonces tiene que haber un nivel de conciencia, y por eso es tan importante los centros de la mujer, porque ahí las ayudan a que ellas empiecen a darse cuenta de que hay otra forma de vivir, pero la persona tiene que dar los pasos para cambiar y tiene que hacer un esfuerzo grande para empezar a transformar esta situación, trabajando sus patrones, sus corazas, que ya hemos hablado de ellas, sus personajes. Es muy importante. María, y hablamos de maltratadores masculinos, pero también hay maltratadoras. Claro. Lo que pasa es que hablamos de maltratadores masculinos porque el 80%, estos no son datos que yo me estoy inventando, sino datos que son reales de las estadísticas, el 80% son mujeres maltratadas. Uh-huh. Hay solamente un 4%, un 7% de hombres maltratados. Entonces, se habla de violencia de género porque en 1995, que fue el Congreso en Pekín sobre la mujer, ahí se empezó a hablar de violencia de género, y se habla de violencia de género porque
el mayor porcentaje sobre la mujer, y todo esto evidentemente tiene que ver con todas las creencias y toda la construcción de patrones a nivel cultural que tenemos de desigualdad. Entonces, por eso se habla de maltrato psicológico a la mujer, y no descuidando ni pensando que no sea importante el de los hombres, porque ellos también tienen ahí su carga importante. Por eso digo que el maltratador o la maltratadora también tienen que trabajar a sí mismos sus patrones, ¿sí? Es Claro. un sufrimiento de lado y lado, pero evidentemente aquí quien sufre más es la maltratada, ¿no? Por supuesto. María, apenas nos quedan 3 minutillos para llegar a las 10:30. ¿Algo que se quede en el tintero que sea muy importante recordar sobre este tema, el maltrato psicológico? Pues yo pienso que es muy importante, sí, que todas las mujeres y los hombres que estén escuchando este programa, a mí me encantaría que en cada uno de los programas que damos, la gente se cuestione cosas, sí, porque todo lo que decimos aquí, creo yo, nos toca un poco, ya sea a nivel personal o a nivel del sufrimiento que vemos a nivel en el entorno nuestro, ¿sí? Entonces, no es solamente si a mí me pasa, entonces me importa. Nos tiene que importar que a la gente le pasa, ¿sí? Y yo creo que eso es empezar a tocarnos como la fibra y empezar a desarrollar un poco esto que llamamos compasión, pero no compasión estúpida, de lástima, sino compasión con sabiduría. Entonces yo creo que eso sería importante. Muy bien, María. ¿Algo más? Un feliz día. Un feliz día, que las personas que se sientan así, como has dicho, María, si ellas no se dan cuenta por el miedo, por 1000 razones, que las personas que estén alrededor se lo hagan ver. Sí. ¿Verdad, María? Que no se queden calladas, que no se rindan. No. Yo pienso que es una lucha que es de todos y de todas. Y además que tengo muchos amigos también, hombres, que tienen sus grupos para desarrollar su parte femenina, su parte de poder expresar todas las emociones que también a ellos les han coartado de que pueden expresar. Entonces yo pienso que es una lucha de todos y de todas. Muy bien, María. Pues encantada de haber estado contigo, un tema muy interesante,